Pide tu ejemplar de Demonios de Luna Llena en amazon.com.mx. Hay entregas a todo el mundo. Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. La historia que nos ha reunido hoy no es una historia de terror per se y va mucho más allá del misterio. Se trata de un enigmático caso del que hay numerosos registros periodísticos, testimonios presenciales y, por si fuera poco, incluso quedó registrado en video, pues apenas ocurrió en el año de 1964, en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, capital de la República Mexicana. El suceso del que te hablaré hoy te hará pensar en lo pequeño e insignificante que es el ser humano, pero sobre todo te hará replantearte el hecho de que existan entidades poderosas, capaces de controlar los elementos por medio de sus infinitos poderes divinos. ¿Qué tal que los dioses antiguos de civilizaciones muertas en verdad existían? ¿Qué pasaría si los dioses que veneraban los antiguos pueblos prehispánicos en verdad existían y poseían poderes capaces de controlar a la lluvia, las cosechas, la fertilidad, la luz del sol y demás elementos naturales? ¿Qué tal que los dioses que el Cristo de los españoles llegó a suplantar en verdad existían y no dejaban desamparados a sus hijos, sino que por el contrario los ayudaban y traían abundancia a su tierra? En la crónica que te contaré hoy te enterarás de un suceso sin explicación que es, por lo menos, curioso, en el que un monolito de Tlaloc fue movido por primera vez en cientos de años del cerro en donde estaba, en contra de la voluntad de sus habitantes, para ser llevado como pieza de decoración al Museo de Antropología en Chapultepec. El traslado ilegal de esta pieza, como si fuera película de terror de los años 60, traería no uno, sino diferentes sucesos que no podrían ser llamados coincidencias, los cuales han hecho correr el mito a varias décadas de que ocurrió, de que aquella noche el olvidado dios de la lluvia Tlaloc despertó furioso de su sueño en un México en el que ahora se hablaba español y donde se le rendía culto a un único dios que había sido traído de Europa. Antes de iniciar, te recuerdo que le des like a este video y te suscribas al canal. Activa la campana de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Spotify. El link para adquirir mi novela de terror Demonios de Luna Llena está en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Tlaloc era una deidad de la lluvia, cuyo nombre proviene del náhuatl Tlaloctli, que significa néctar de la tierra. Entre los zapotecos y totonacos se le llamaba cosijo, en la mixteca era convocado como Tzuji, los tarascos lo conocían bajo el nombre de Chupi Tiripeme y los mayas lo adoraban bajo el nombre de Chac. Este dios mesoamericano del agua y la agricultura era representado usando una máscara compuesta por dos serpientes torcidas entre sí, formando de esta forma la nariz en el rostro de la deidad.
Los cuerpos de estos dos reptiles se enroscaban alrededor de los ojos y las colas conformaban los bigotes de Tlaloc. El dios Tlaloc era asociado con el color azul del agua, bebida que alimenta a la madre tierra y origina el nacimiento de la sensual vegetación. Se relaciona con el verde del jade y se encuentra unido a las nubes tempestuosas que están en el cielo, de las cuales emergerá el rayo. Era esta deidad a la que nuestros antepasados se encomendaban para que la lluvia cayera del cielo y pudiera así propiciarse la siembra y con ella la alimentación y el comercio entre los pueblos. Tlaloc, como la lluvia, era vida y una de las principales deidades de los antiguos mexicanos. Ahora viajemos unos cientos de años en el futuro, fuera del antiguo Tenochtitlán en tiempo, más no en espacio, cuando ahora, en ese momento, ya se hablaba español en esta tierra. Nuestra piel era más blanca y la gente le rezaba a una famosa y querida morenita en templos altos y lujosos, en vez de adorar a sus dioses antiguos. Nuestra historia comienza a 33 kilómetros y medio de la Ciudad de México, en San Miguel Coatlinchán. Esta palabra proviene del náhuatl coatl, que significa serpiente, el prefijo posesivo de la tercera persona del plural in y la palabra chantli, que significa hogar. Por lo tanto, Coatlinchán significaría la casa de las serpientes, que está ubicado en el actual municipio de Texcoco, en el Estado de México. En 1889, José María Velasco pintó un monolito que se encontraba en las cercanías del pueblo de Coatlinchán, en la cañada de Santa Clara, pensando que era la deidad Chalchihuitlicue, no Tlaloc. Y de hecho, incluso hasta la fecha, existe un debate entre los arqueólogos sobre si el monolito está representando a Tlaloc o a Chalchihuitlicue. Pero bueno, volviendo al relato, en 1903, Leopoldo Batres afirmó que se trataba de Tlaloc, contradiciendo así a José María Velasco, y quizá porque Tlaloc es más conocido que Chalchihuitlicue, la gente comenzó a denominar así al monolito dichoso. Años más tarde, Jorge Acosta, en un oficio de 1958, lo llamó simplemente monolito. Para 1964 se decidió trasladar este monolito de Tlaloc a la Ciudad de México para enmarcar al entonces recién constituido Museo Nacional de Antropología, ubicado en Chapultepec. Pero para la comunidad de Coatlinchán, la historia de este monumento precolombino era tan cercano y familiar para ellos como sus propios abuelos, quienes por cierto convivían familiarmente en su época con el monolito, inmersos en leyendas alrededor de la cañada del agua en donde se encontraba este cuerpo de piedra. Los pobladores de Coatlinchán en aquellos ayeres del año 1964 contaban los tatarabuelos de los abuelos que sus antepasados, celosos de su religión, llevaron a Tlaloc a esconderlo en el monte al momento de la llegada de los españoles, quienes destruían todo lo relacionado con la vieja cultura. Aunque pesaba mucho, para ellos no había imposibles, pues eran una raza muy fuerte. Lo enterraron completamente, pero al paso de los años, la gente que iba al monte empezó a descubrirla bajo la tierra, rascando hasta que quedó a flote y fue desenterrada por completo. En aquella época, algunos pobladores más jóvenes comenzaron a llevar a historiadores y arqueólogos, o como los llamaban ellos, la gente de razón, a caballo o a pie, por el camino del lugar donde se encontraba la piedra de los tecomates, otro nombre que recibe el Tlaloc, llamada así por tener huecos en forma de jícaras a la mitad de la panza del Tlaloc, los cuales se llenaban de agua en temporadas de lluvia. Desde este punto comienzan las leyendas sobre esta piedra antaño religiosa, pues, según los pobladores del lugar,
el agua que se juntaba dentro de estos agujeros del monolito cuando llovía tenía poderes curativos. Obviamente, esto del agua curativa iría en contra de toda ley de lógica, y un científico moderno o incluso uno de los años 60 habría negado tajantemente esta afirmación, tachándola de una superstición o creencia ridícula que había sobrevivido al paso del tiempo, de la luz, del estudio, de la ciencia y de la razón. Pero de alguna manera, los pobladores debieron haber probado los poderes del agua almacenada tras las lluvias en los agujeros del Tlaloc, ¿no crees? Si no, ¿por qué otra razón afirmarían esto? ¿Qué tan poderosa era esta agua curativa? ¿Lo suficiente como para curar un catarro nada más? ¿O lo suficientemente poderosa como para curar un cáncer o algo peor? Otra cosa que contaban sobre el monolito de Tlaloc era que si estos huecos se encontraban húmedos sin que fuese temporada de lluvias, era señal de que pronto las habría. En ese entonces, el pueblo todavía era fértil. Las montañas estaban repletas de árboles. La gente recogía leña del bosque para hacer carbón y visitaba al señor de los tecomates, a Tlaloc. Los campesinos, entre marzo y abril, ponían maíz en las jícaras de la estatua, como petición para que lloviera y así sus cosechas pudieran crecer. Una de las más impresionantes leyendas que rodeaban esta región y al monolito del dios prehispánico de la lluvia era aquella que narraba que muy cerca del lugar donde estaba el Tlaloc brotaba un manantial de cuyas aguas salía una sirena, por lo cual las muchachas del pueblo le llevaban juguetes cada día de San Juan. Los fines de semana se realizaban excursiones escolares a este cuerpo de agua. Los jóvenes organizaban fiestas y bailes. Las familias convivían bañándose en el riachuelo cercano a Tlaloc. El día de la Santa Cruz pasaban a visitarlo, cuando cambiaban la cruz que se encuentra arriba de la cañada. Una escena que sin duda representa perfectamente lo que es México, una mezcla de nuestra herencia americana y europea. La cruz de Cristo y la figura de Tlaloc siendo veneradas en una misma celebración por igual. Pero la felicidad y prosperidad de Coatlinchan, supuestamente brindada por la figura de Tlaloc durante siglos, llegaría a su fin. Un día de abril de 1964, vino personal del gobierno de la capital a platicar con los delegados y maestros de la región de Coatlinchan, pues querían llevarse al ídolo a la Ciudad de México. Aunque la comunidad no estaba de acuerdo, se llegó a un arreglo con las autoridades del pueblo. Días más tarde, comenzaron a agrandar el camino de la carretera a la Cañada del Agua. Desenterraron el colosal monolito hasta liberarlo. Lo amarraron con cables de metal a una estructura que lo sostendría para luego colocarlo sobre una plataforma. Los habitantes, aún incrédulos, amenazaban al personal que llevaba a cabo la movilización del dios de piedra. Ya fuera para asustar a los trabajadores que debían montar la estatua en el camión, o porque en verdad creían en ellas, los pobladores comenzaron a recitar y a escupirles leyendas. Gritos como: si lo tocan se volverán piedra, si lo mueven algo malo va a pasar, o no la muevan, es el tapón del mar, sonaban en el aire, lanzadas por lenguas furiosas y celosas que se negaban a regalar su legado ancestral por unos cuantos pesos. Su linaje azteca de bronce era invaluable y nadie se llevaría el monolito a la ciudad. Otros más decidieron alejarse de las supersticiones y leyendas antiguas, pero igual defendieron sus creencias con fervor, gritando a su manera. Dicen que en el tiempo de don Porfirio pensaban meter el tren para llevárselo, pero no lo hicieron. ¿Cómo se lo van a llevar ahora? El alboroto creció al acercarse la máquina con la plataforma que se llevaría la enorme piedra a Chapultepec, jalada por dos vehículos que se atoraron en la entrada del pueblo.
Un profesor de la escuela, junto con algunos muchachos que no estaban de acuerdo, descolgaron el monolito del tripié y arrojaron nopales y piedras sobre los ingenieros de la obra. La gente salió a defender lo que era suyo. Hombres, mujeres y niños gritaban: ¡se llevan la piedra! Con rifles, machetes y piedras, bloquearon el paso a los vehículos, así como la vía de acceso de la carretera. No le era permitido el paso a nadie que no fuera conocido. Los pobladores desmantelaron la plataforma, poncharon las llantas de los tráilers que ejecutarían la movilización, le quitaron los asientos y le echaron tierra al tanque de gasolina. Al liberar el monolito de los cables que le ataban, se llevaron las carretillas, las herramientas y escondieron la dinamita. Al menos ese día, los usurpadores tuvieron que dar media vuelta y se fueron del pueblo con las manos vacías. Sería una victoria breve e insípida para los orgullosos descendientes de la raza de bronce de Coatlinchan, que no habían olvidado su linaje. Pero al otro día llegaron tropas del ejército con el fin de apaciguar al poblado, así como para cercar al Tlaloc y proteger su traslado. Los soldados ocuparon el pueblo cerca de un mes, y ya sea que lo veas como compensación o como soborno, durante este tiempo se construyó un centro de salud y la escuela primaria en el poblado de Coatlinchan, a cambio del monolito de Tlaloc. Claro, esto jamás fue dicho de forma explícita, pero no hay que ser genios para darse cuenta de ello. Y a las 3 de la mañana del 16 de abril de 1964, el enorme monolito de 7 metros de alto, con 167 toneladas de peso, el más grande del continente y uno de los 5 más grandes del mundo, irrumpió las calles del pueblo, arrastrado por 2 cabezas de tráilers, escoltado por militares, policías federales de caminos, arqueólogos y arquitectos. Al paso del coloso, el pueblo de Coatlinchan salió para despedirlo con música y pirotecnia. La gente tenía mucho amor a la piedra de los tecomates. Cuando se la llevaron, los que en ese entonces éramos niños, salimos a darle la despedida, cantando y echándole confeti, flores y vivas. Mucha gente lloraba y decía: mataron a la población. Este pueblo ya quedó borrado del mapa. Sin el Tlaloc, nadie vendrá de visita. ¿De qué vamos a vivir?, diría un poblador en tiempos recientes que, aunque ahora es un adulto, recuerda perfectamente aquel día que vio con sus ojos de niño cómo se llevaban al Tlaloc de su tierra. Curiosamente, y aquí es donde comienzan las cosas paranormales, a la salida de Coatlinchan, por el camino, los vehículos se atoraban entre árboles y casas, por lo que tuvieron que cortarlos en algunos techos. La salida se efectuó por la carretera de Texcoco, pavimentada específicamente para la ocasión. Trasladar la enorme piedra hasta Chapultepec fue toda una maniobra, lo que nos hace preguntarnos si en verdad un grupo de hombres pudo llevarla hasta un cerro en Coatlinchan solo usando sus manos para ocultarla de los españoles. Con una velocidad de 5 kilómetros por hora, tomó un tramo de la carretera a Puebla y siguió por la avenida Zaragoza. El séquito avanzaba llevando a cabo espectaculares maniobras. Desviaron túneles de los viaductos. Al paso por las grandes avenidas de la ciudad, decenas de técnicos ayudados por bomberos tuvieron que cortar momentáneamente cables de luz y de teléfono para facilitar así el desplazamiento del convoy. Y es al anochecer que lo sobrenatural, si quieres llamarlo así, comienza en este relato. Pero no porque aparecieran fantasmas, sombras o voces de ultratumba, sino porque ocurriría algo digno de contar en un códice prehispánico o en una leyenda, pero ocurrió ante la mirada atónita de todo México en 1964. El dios de la lluvia Tlaloc despertaba de su sueño centenario, bañando la tierra azteca ahora pavimentada con su lluvia, quizá furioso, quizá benevolente, por haber sido cambiado de lugar. Al caer la noche, se detuvieron en San Lázaro
para continuar la marcha por Reforma. Extrañamente, a las 8:40 horas de la noche, cayó una tormenta que inundó diversas zonas de la capital. Las compuertas del cielo se abrieron con fuertes lluvias que muchos atribuyeron a los poderes del dios, pues la temporada de lluvias aún no iniciaba y los días anteriores a ese habían sido secos y completamente libres de nubes en el cielo. Pese al clima y a las altas horas de la noche, se convirtió en un día de fiesta la llegada de Tlaloc, pues a su paso por la catedral y de Reforma hasta Chapultepec, fue fuertemente ovacionado por enormes escoltas de capitalinos, turistas, reporteros e incluso por algunos miembros de la comunidad de Coatlinchan, ya que estaban siendo testigos los mexicanos de 1964 de un milagro. El milagro realizado no por la Virgen ni por Dios, sino por un antiguo dios olvidado, uno de los más importantes, Tlaloc. Todas estas personas, a pie o en sus propios vehículos particulares, siguieron a Tlaloc hasta la madrugada del día 17 de abril a su nueva morada en el bosque de Chapultepec, en donde hasta la fecha todavía se encuentra. En el lugar de descanso actual del Tlaloc, a la entrada del Museo de Antropología, hay una placa que dice: donado por el pueblo de Coatlinchan, pero en realidad no todo el pueblo estuvo de acuerdo. Si esto fuera cierto, no estaríamos inconformes. Nos quedamos sin nuestra piedra, ni siquiera con la réplica que nos prometieron. Quedamos desprovistos del agua que bajaba desde el manantial hasta el monte y la cañada, diría para un periódico un poblador actual de Coatlinchan. Y es que no solo fue la pérdida emocional lo que tuvieron que soportar estos pobladores con la partida de su Tlaloc, sino que, sin una explicación lógica, en cuanto se llevaron el monolito del lugar, varias zonas de la región se secaron por completo. La hierba no crecía en igual cantidad y los cuerpos de agua redujeron su tamaño considerablemente, casi de la noche a la mañana, como si en verdad el monolito de Tlaloc fuera el responsable por la prosperidad de este pueblo. Muchas leyendas rodean a este monolito, y no desde el siglo XX, sino desde mucho antes. En verdad pudo un grupo de hombres mover con sus propias manos este coloso de roca hasta un cerro, cosa que en el 64 tuvieron que mover con maquinaria muy poderosa a lo largo de varias horas. O, en caso de que no hayan podido, entonces, ¿cómo llegó esta enorme piedra hasta este cerro en Coatlinchan? ¿En serio había una sirena que vivía en el cuerpo de agua cercano al Tlaloc? En realidad era curativa el agua que se almacenaba durante las lluvias en los agujeros del monolito. Y lo que más me llama la atención es lo que la gente sí pudo ver con sus propios ojos aquella noche de abril del 64 en la Ciudad de México. Y es que hay incluso videos sobre ello, y los estás viendo en pantalla ahora mismo, que fueron tomados en su época para la televisión, de cómo, contra todo pronóstico y sin explicación, la lluvia se soltó en la zona de Reforma y de Chapultepec, cuando el dios antiguo de la lluvia se hizo presente en la capital, en su nuevo hogar, como si la tempestad le diera la bienvenida digna de un rey a su nuevo hogar, en donde hasta la fecha se encuentra, y si así lo deseas, puedes ir a visitarlo completamente gratis. ¿Qué secretos esconden esos ojos oscuros en el rostro de piedra de Tlaloc? ¿Qué no habrá visto a lo largo de estos siglos? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los sucesos de abril de 1964 alrededor del monolito tienen una explicación? ¿O son solo una coincidencia? ¿O serán en efecto obra de una antigua deidad olvidada? Deja tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video si te gustó y suscríbete al canal. No olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video o hago un directo en vivo. Recuerda que tendremos un episodio especial
el sábado 30 de octubre con motivo de Halloween, con varios invitados que incluyen a Uriel de Relatos de la Noche y a Juan Carlos Tinoco, voz oficial de Thanos en Latinoamérica. Sígueme en mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook, mi cuenta en TikTok y mi perfil en Spotify. Los links los encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico. Si deseas adquirir mi novela Demonios de Luna Llena, el link para comprarla en amazon.com.mx también está abajo en la descripción. Esto fue El Grimorio de Riggs y el misterio de Tlaloc de Cuatlinchan. Nos vemos en la oscuridad.